Hola, bienvenidos a un nuevo video para su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos analizando una variante de apertura que es denominado el ataque Fegatelo o el ataque del hígado frito. Esta apertura o esta variante de apertura sucede en la apertura italiana y es específica de la defensa de los dos caballos. Ya veremos ahorita de qué es a lo que me refiero. La apertura comienza con la jugada E4. Que es lo que la mayoría de los jugadores que van comenzando o que son jugadores intermedios juega, y la verdad es que lo que yo recomiendo también que jueguen esto. La razón es que el tipo de aperturas que suceden después de E4 se prestan para un juego abierto y es lo que más beneficia, digamos, a un jugador que va comenzando, porque se presta más para practicar, por ejemplo, los temas tácticos, los ataques de mate, etcétera. Entonces, E4 es lo que yo recomiendo que jueguen a los jugadores que van comenzando a jugar ajedrez o que son jugadores intermedios. Sobre todo porque les digo que se presta más para llegar a posiciones que les favorecen en su desarrollo como jugadores. La jugada del negro es E5, caballo F3, todo normal aquí, ¿verdad? Caballo F3 es la jugada que naturalmente hacemos para atacar al peón de E5, caballo C6 y ahora alfil C4. Esta jugada es la que define o la que da inicio a la apertura italiana. Recordemos que la idea de jugar el alfil aquí es para empezar ponerlo en una diagonal donde tenga espacio. Recordemos que las piezas de largo alcance como torres, dama y alfiles necesitan espacio para ser útiles. Y aquí además, como extra, el alfil ataca al que es considerado el punto más débil de la posición del negro, al menos en la apertura. ¿Por qué? Porque solamente está defendido con el rey negro. Entonces es un punto vulnerable especialmente. Y aquí es obligatorio que el negro juegue caballo F6. Obligatorio digo en el sentido de que para que podamos jugar el ataque del hígado frito tenemos que jugarlo contra caballo F6. Si nos juega otra cosa, ya no podemos emplear esta apertura porque sería algo diferente. Por ejemplo, si nos jugara alfil C5, que es la otra posibilidad principal, digamos, tenemos otra apertura completamente diferente que se llama gioco piano, otra variante más bien, porque sigue siendo la apertura italiana, pero ya es la gioco piano, ya no es la defensa de los dos caballos que se daría después de caballo F6, ¿vale? Entonces, la apertura que vamos a ver es exclusivamente contra caballo F6 en la apertura italiana, ¿vale? Ya en otro video cubrimos la variante de alfil C5, el gioco piano. Recomendamos un ataque que se llama ataque Mason, que empieza con C3 y D4. Si no lo hayan visto, les recomiendo que vayan a verlo. Pero aquí solamente cubriremos caballo F6. Después, la jugada que da inicio al ataque Fegatelo o al ataque del hígado frito tiene mucho que ver con el alfil en C4 que ataca el punto F7, ¿vale? Ya sabemos que en la apertura no hay que mover dos veces la misma pieza a menos que sea necesario o que ataquemos algo que valga la pena, ¿no? La pérdida de tiempo, porque si ya movimos una pieza y la volvemos a mover otra vez, estamos perdiendo tiempos de desarrollo. Pero aquí podemos jugar caballo G5. Pareciera que estamos violando los principios básicos del ajedrez porque estamos moviendo dos veces la misma pieza, pero es para un objetivo bastante específico, que es atacar otra vez con otra pieza el punto F7. Ahora sí que amenazamos con comernos el punto F7 porque está atacado con dos piezas. Aquí la jugada más empleada es D5, ¿vale? Que es justamente la que nos conviene para el objetivo de nuestro video. Pero otra posibilidad, por ejemplo, puede ser la jugada alfil C5, que también tiene su veneno, pero no la cubriremos aquí. Aquí solamente veremos D5, que además es la más útil para los jugadores que van comenzando, porque es la que seguramente les van a realizar, es la más lógica, ¿sale? Ahora, después de D5, tenemos que comer en D5. Y ahora, en esta posición hay muchas posibilidades para el negro. Por ejemplo, la principal es caballo A5, ¿vale? A la que suele seguir, por ejemplo, alfil B5, C6, peón por, dama F3, clavando al peoncito, ¿verdad? Porque si te come el alfil, te comes a la torre de A8. Suele llevar a un juego bastante agudo de este tipo, ¿no? No lo vamos a analizar porque no es el objetivo del video tampoco, pero vamos a pasar de rápido más o menos cómo son las posiciones a las que se llega a partir de esta jugada, ¿no? Más o menos así, donde el blanco se retrasa un poquito en el desarrollo y la verdad es que el negro no tiene problemas para conseguir la igualdad, ¿vale? Pero para el objetivo del análisis no vamos a considerar caballo A5, vamos a considerar la captura directa del caballo por D5, ¿vale? Pero vamos a mencionar otras dos posibilidades que tiene el negro y que les conviene saber, que son caballo D4 o B5, ¿vale? B5 es un gambito, caballo D4 es otra variante diferente, pero hay que tener en cuenta todas, ¿vale? Pero como les digo, en este video solamente nos vamos a concentrar en caballo por D5.
Y una vez que hacen caballo por D5, que parece bastante natural, resulta que es muy incómoda. No diré que es un error porque no están perdidas ni mucho menos las negras, pero sí se encuentran en muchas dificultades, sobre todo porque van a entrar en un tipo de posición en las que son las blancas las únicas que están atacando durante gran parte de la partida. Y la jugada que es una bomba en esta posición para los que no la conocen es la jugada caballo por F7. ¿Por qué es tan sorprendente esta jugada? Pues porque parece que estamos dando un caballo a cambio de nada, ¿no? Simplemente estamos haciendo un doblete, pero el caballo no está defendido. De hecho puede ser capturado con rey y de hecho es lo mejor, porque si no nos comen al caballo, nos comemos a la dama o la torre, la que nos dejen, ¿vale? Lo normal y lo mejor es que el negro nos captura el caballo. Y ahora fíjense cuál es la idea de haber sacrificado el caballo en el punto F7, que recordemos que el punto F7 es el que dijimos que era el más débil de la posición enemiga, y entonces simplemente fuimos y sacrificamos un caballo ahí, ¿vale? No siempre se puede hacer ese tipo de sacrificios, pero en esta posición sí. Y una vez que el rey captura, ahora continuamos con dama F3, que es un ataque doble al rey de F7 y al caballo de D5, que por si fuera poco también está clavado con el alfil de C4. Ahora, si el rey negro simplemente va y se esconde en E8, recuperamos el caballo que sacrificamos en F7 y nos quedamos con un peón extra, y además el negro ya ha perdido el derecho a enrocarse, por lo tanto está evidentemente peor. Y además le avanzamos mate en F7, así que mucho cuidado. Y todavía peor sería si en lugar de irse a E8, el rey negro se fuera a la casilla G8, porque entonces simplemente le comemos dama por D5 o alfil por D5, es indistinto. Y después de, por ejemplo, dama por dama, alfil E6 y alfil por E6, resulta que le dimos un mate bastante feo, ¿no? A las negras, feo para ellas, ¿no? Evidentemente, porque los matamos limpiamente. Entonces el negro debe jugar con mucho cuidado ahí para ver a dónde se quita después de este jaque. Resulta que la única jugada que mantiene a las negras en la lucha es rey E6. Una jugada completamente antinatural porque estamos llevando al rey al centro del tablero y se supone que en la apertura el rey tiene que estar enrocado completamente a salvo, y no es el caso aquí. Ahora, toda la idea detrás del sacrificio del caballo en F7 era justamente llegar a este tipo de posiciones donde el rey es el principal problema que tienen las negras, ¿vale? La mala colocación del rey. Y además la clavada que sufre su caballo de D5, que es atacado por el alfil, la dama, y en la siguiente jugada el blanco lo ataca con otra pieza. Simplemente juega caballo C3 y ahora el caballo D5 sufre bastante porque está atacado por 3 piezas y solamente defendido por 2, por la dama y por el rey. Ahora las negras tienen dos posibilidades. La principal es jugar caballo B4, tal como sucedió en la partida. Pero también se puede jugar, por ejemplo, caballo a E7. Nada más que esta posición no es muy recomendable para las negras, aunque parece más segura, ¿no? Porque el caballo en B4 parece que puede ser atacado, y si lo quitas pues pierdes en D5 y todo. Pero con todo y sus peligros, caballo B4 es la mejor solución para el negro. ¿Por qué? Vamos a ver una variante de ejemplo, ¿no? Si el caballo se quitara a E7, podríamos continuar con D4 de inmediato, rompiendo el centro. Porque recordemos que cuando el rey del contrario permanece en el centro, hay que abrir la posición. Eso es intercambiar peones para que las piezas pesadas como dama y torres puedan entrar a atacar también y participar activamente. Aquí después de D4, por ejemplo, puede jugar peón por alfil G5. Increíble jugada, porque simplemente permite que te coman el caballo, otro caballo, ¿no? Ya serán 2 sacrificios de caballo, pero la posición a la que se llega es aplastante para el negro. Por ejemplo, si peón por caballo, nos enrocamos largo y ahora este caballo está atacado por el alfil, la torre, la dama, el otro caballo está clavado, el rey está estorbando al alfil. O sea, está completamente hecho un desastre en la posición del negro. Por ejemplo, podría continuar C por B2, rey B1, C6 defendiendo el caballo, y ahora simplemente alfil por D5, C por D5, torre E1. Observen la actividad de las piezas negras, de las blancas, perdón. El alfil, la dama en esta columna, la torre en esta columna, y la torre de D también en la otra columna abierta, y las negras todas descansando, ¿no? La única pieza que está jugando es el rey, paradójicamente, pero pues es lo que no debería hacerse. Puede jugar, por ejemplo, rey D7, pero no simplemente torre por D5 gana la dama, porque ahora tienes que comerme con caballo y te como a la dama. Y después de, por ejemplo, rey por D8, dama por D5. Y las 4 piezas que tiene el negro están completamente inactivas. Y no puedes jugar, por ejemplo, alfil D7, porque pues te juego torre D1, ¿no? Y te voy a dar mate muy pronto, o al menos voy a ganarte ese alfil. Así que después de dama por D5, el rey tiene que ir a C7, por ejemplo. Y la jugada torre E8 es una jugada que pone a las negras en Zugzwang, porque los dos alfiles no pueden salir. Cualquier alfil que intentara salir a cualquier lugar perdería a una de las dos torres, ya sea la de A o la de H. Por lo tanto,
las negras están completamente perdidas, a pesar de que no tienen mucho material de menos, su posición está completamente perdida, ¿vale? Ahora, en lugar de comer, cuando llegamos a esta posición que juega caballo E7, en lugar de que nos coman en D4, es verdad que el negro puede jugar más sólido y jugarnos, por ejemplo, en lugar de peón por peón, C6, ¿vale? Pero eso tampoco los salva, porque también las blancas están completamente con ventaja decisiva. Quizá no tanta ventaja como en la otra posición, pero igual tenemos ventaja suficiente para ganar. Por ejemplo, peón por dama E8 para intentar cambiarnos en F7. Podríamos continuar con alfil E3, desarrollando otra pieza. Dama F7, dama H3 jaque, dama F5, G4 atacando a la dama, dama por E5 y después de, por ejemplo, enroque largo y H5, la simple jugada torre de HE1 deja a las blancas completamente ganadas. Y otra vez hay que observar porque tenemos a este alfil que clava el caballo sobre esta diagonal. Este alfil juega para ambos flancos, ¿vale? Esta dama ataca a la torre y al rey por rayos X, y ni se diga de las torres que están completamente activas en las dos columnas abiertas centrales. Por lo tanto, la ventaja aquí es ganadora del blanco, ¿vale? Pero no se jugó caballo 7. Todo el análisis que hemos dicho es sobre esta jugada, ¿eh? Después de caballo C3, la jugada caballo E7. Es todo lo que vimos ahorita en esta posición, ¿vale? Pero no es lo que se jugó en la partida que estamos viendo ahorita, sino que se jugó caballo B4. Y recordemos que esta es la mejor jugada, ¿vale? Porque al mismo tiempo que defiende el caballo de D5, también amenaza un doblete en C2 al rey y a la torre. Aquí me gustaría hacer mención que la jugada principal es enroque corto, pero quiero mencionar una jugada que hace el gran maestro y top mundial durante muchísimos años, Alexei Shirov, que recordemos que es un jugador muy agresivo, ¿vale? Entonces él en una partida contra otro gran maestro, no fue contra ningún rival débil, jugó A3 directamente. Aquí la importancia de presionar sobre este punto, A3 no es la mejor. Según el módulo, esta jugada incluso deja mejor a las negras, pero realmente para jugar contra otra persona es muy difícil encontrarte a ti mismo, digamos, jugando esta posición, porque el rey se queda vulnerable durante la mayor parte de la partida, y además la torre que te ganas en A1 no es especialmente importante. Así que a la posición a la que se llega, si bien está según mejor el negro, en la práctica es muy difícil de defenderse, porque el rey negro sigue completamente en el centro del tablero, digamos que expuesto al ataque de todas las piezas. Además, una vez que hagas caballo por C2, que fue lo que se jugó en la partida de Shirov, simplemente Shirov jugó rey D1, y después de caballo por A1, perdón, la torre también puede entrar a participar, ya que el rey le hizo un lugarcito al quitarse a la columna D, y ahora el rey negro va a estar todavía más en peligro con la torre de E. La partida continuó con caballo por D5, rey D6. Aquí qué curioso, ¿no? Que puede tomar con alfil para dar jaque, pero prefiere tomar con caballo para amenazar, por ejemplo, caballo B6, ¿no? Que daría jaque y ganaría la torre de A8. O sea, parece que crea más amenazas caballo por D5. Siguió rey D6. D4, como le digo, es súper importante que cuando el rey del rival está en el centro hay que abrir la posición. Obviamente si es al revés y es nuestro propio rey el que está en el centro, hay que mantenerla cerrada, ¿vale? Eso es evidente. Alfil E6 y ahora torre E1. Como les digo, esta torre entra a jugar con ganancia de tiempo atacando al peón. Y después de, por ejemplo, B5 siguió caballo B4, que amenaza con entrar con la dama en la casilla C6. Siguió peón por dama C6, protegida por el caballo. Y ahora, después de que el rey fue E7, entra la fuerte jugada alfil G5, que gana directamente a la dama. La dama a cambio de otro material, ¿verdad? No es completamente gratis, pero como les digo, el principal factor que perjudica a las negras es la debilidad de su rey. Siguió rey F7, alfil por dama, torre por... Y después de dama por C7 jaque, estamos haciendo un doblete, por lo tanto la única defensa es torre D7 para defenderte el jaque al mismo tiempo que la torre quede defendida por el alfil. Y después de dama por E5 te amenazan el alfil D6. Hay que notar que las jugadas del blanco siempre son con amenazas, no permiten ningún contrajuego del negro. Aquí siguió torre D6 defendiendo al alfil, y ahora D5, otra vez amenazando con dama, torre y peón. Siguió alfil D7, dama F4 jaque, rey G8. Es verdad que el rey encontró un refugio y parece que está sobreviviendo, pero sus piezas están muy mal colocadas. Fíjense, el caballo de A1, la torre de H8, el alfil de F8. Las únicas que están activas son el alfil de D7 y la torre de D6, pero hasta eso tampoco hacen gran cosa. Siguió dama por C4, A5, caballo D3 para ir acá o acá, quizá.
Siguió A4 y ahora caballo C5, ¿no? Lo que se amenaza es comerse al alfil para poder avanzar el peón y acercarlo a la coronación al mismo tiempo que se da jaque a la descubierta. Así fue la partida, de hecho. Siguió H5, a lo que siguió caballo por alfil, torre por y D6, dando jaque a la descubierta, como digo. Y una vez que el rey se quita a la casilla H7, simplemente torre E6. Aquí hay que tener mucho cuidado porque parece que el peón no los podemos comer, pero no es así, porque por ejemplo si juegas alfil por, simplemente jugamos dama D3 que da jaque y ataca al alfil. Una vez que el rey se quite a cualquier lugar, pues nos comemos al alfil y listo, ¿no? Hemos ganado la pieza. Por lo tanto, hay que jugar con cuidado. Después de torre E6, el negro jugó todavía una que parece hasta un poco peor, que fue G6, ¿vale? Parece que tiene todo el sentido del mundo, porque si el negro consigue jugar, por ejemplo, el alfil a G7 y traer su otra torre a D8, me va a poder comer el peón gratis y va a tener todas sus piezas activas. Pero lamentablemente para él, el blanco se puede aprovechar de la mala situación del rey y sacrificar su torre en la casilla G6. Y ahora sí el rey está completamente a la descubierta. Aquí el tema táctico es que si te llegas a comer... Aquí abandonó el rival de Shirov, hay que dejarlo claro. Pero abandonó porque si por ejemplo te comes a la torre, simplemente dama E6 recupera a la torre quedando con el peón pasado y ganando fácilmente. Entonces este fue un ejemplo de lo que puede pasar o del estilo de juego al que puedes llegar en una partida donde juegas A3 en la posición básica, digamos, del ataque fegatelo. En esta posición... Recordemos que nos acaba de jugar caballo B4 para defender a su caballo y Shirov jugó A3. Así que no es una jugada cualquiera, ¿eh? O sea, porque presiona bastante. A3 básicamente lo que hace es obligar a las negras a que te coman en C2 y entrar en... Después de A3 se tiene que comer en C2, porque si por ejemplo se quita, no sé, a C6, pues entonces pierde el caballo gratis, ¿no? A cambio de absolutamente nada. Tengo el mismo ataque pero sin la torre de menos, entonces evidentemente eso es mucho mejor para el blanco. Así que A3 lo obliga a que te comen C2 y después de jugar rey D1 estamos atacando a los dos caballos, por lo tanto no puede salvar a ambos, ¿no? Lo mejor que puede hacer el negro evidentemente es comerse a la torre y rezar, ¿no? Para que no lo maten porque está completamente bajo ataque de las blancas. Entonces básicamente esta posición depende de qué tan hábil sea el blanco para atacar o el negro qué tan bueno sea para defenderse, ¿verdad? Pero la posición definitivamente me gusta más para las blancas porque son los que tienen la iniciativa y son los que pueden crear problemas de inmediato a las negras. ¿Vale? Pero, como les digo, no es lo principal. Vamos a ver qué es lo que realmente tiene que jugarse. Pero los animo a que lo intenten, ¿no? O sea, si ustedes llegan a esta posición con blancas y les gusta la idea de jugar A3 para comer rápidamente en D5, ya sea con el alfil o con el caballo, para atacar más rápido, pues pueden hacerlo. O sea, podemos sacrificar la torre. No están perdidos, ¿eh? Están un poquito peor según el módulo, pero como les digo, es muy difícil para el negro defenderse en ese tipo de posiciones. Así que les recomiendo que lo intenten si llegan a esa posición en particular, los animo a que la intenten, ¿vale? Pero la principal es enrocarse corto, ¿vale? Y después de, por ejemplo, C6, otra vez. No pueden jugar caballo C2 porque están perdiendo en D5. Y esta vez incluso peor porque, como les digo, como ni siquiera es jaque, pues no les va a dar tiempo de comerse a la torre. Nada más van a perder el caballo gratis. Por lo tanto, no es una alternativa. Así que lo mejor que pueden hacer es la jugada C6, defendiendo sólidamente al caballo de D5 con un caballo, con un peón y con la dama, ¿vale? Así que no hay ningún problema ahí de momento. Pero las blancas tienen una continuación completamente razonable, que es con D4. Una vez más, hay que abrir el centro cuando el rey del rival se encuentra allí. Siguió dama F6 y ahora hay que seguir con dama D1. Aquí hay varias partidas de grandes maestros, no es una apertura extraña, es una apertura bastante común. Y de hecho, como les digo, caballo por D5 es la jugada más normal, digamos, es la jugada lógica. Por lo tanto, es muy probable que si ustedes juegan a la apertura italiana, en algún momento, o en muchas oportunidades de hecho, puedan llegar a este tipo de posiciones en particular. Así que les va a salir un montón el ataque fegatelo, o el ataque del hígado frito. Siguió rey E7, torre E1. Aquí hay que observar que tenemos atacado al caballo con dos piezas, la torre está atacando este peón al igual que este peón. Las piezas que están desarrolladas del blanco están muy activas. Dama G6, torre por E5 jaque. Y después de rey D8, A3, ¿vale? Esa es la jugada que yo recomiendo. También se puede jugar caballo por D5 directamente, pero no me gusta del todo la posición a la que se llega porque me parece que el negro tiene mucha compensación. Por ejemplo, podría seguir caballo por, dama F3, alfil D6, alfil por.
alfil E4, pero después de, por ejemplo, alfil por H2, rey por H2, dama G4, dama por G4, alfil por G4, tenemos una posición que si bien el módulo marca como ligeramente favorable para el blanco, ya no me parece que tengamos tanto ataque, ¿no? Solamente tenemos dos alfiles y una torre, los cuales no son piezas suficientes para dar mate, digamos, a menos que agarremos en muy mal colocado al rey negro, pero en una posición normal como esta, no parece que vayamos a darle mate pronto, y no me parece que esté justificado el puntito de menos que tenemos, porque tenemos en realidad un alfil y un peón contra una torre negra, en cuanto al balance de material me refiero. Por lo tanto, yo les sugiero que en esta posición, después de rey de 8, en lugar de comer en D5, juguemos A3, ¿vale? Esta posición me gusta mucho más, porque después de que, por ejemplo, se juegue caballo por C3, si el caballo de B4 se va, entonces ahora sí me puedo comer al caballo de D5, pero gano un peón gratis, ¿no? Ya no es igual que antes. Por lo tanto, tiene que jugarme caballo por C3, B por C3, y después de caballo de D5, que parece que más o menos es igual, vamos a ver una partida modelo en la que se jugó, como estamos viendo en esta partida, que siguió alfil G5 jaque, rey C7, dama F3, presionando. Dama F3 tiene un doble propósito. Por una parte mete un poquito más de presión al punto D5 y por otra parte defiende al peón de C3. Así que es una jugada multipropósito y además que en algunas posiciones también puede salir la torre a participar. Siguió H6, dama G3. Aquí es muy interesante dama G3 porque no te puedes comer al alfil, o sea, con la dama evidentemente no porque está la torre, y con el peón tampoco porque entonces viene el temita táctico del ataque a la descubierta. Simplemente te juegan torre E6 después de peón por torre E6 y te habrían ganado la dama completamente porque estarías en jaque con la dama y además estaría atacada tu dama, por lo tanto estarías completamente perdido. Así que siguió después de dama, jugó dama D6, no se comió el alfil. Después de dama D6 siguió alfil D2. Ahora sí me estaban amenazando con comerlo, ¿verdad? Porque estaba siendo atacado por el alfil y ya no había ese ataque a la descubierta con la torre. Por lo tanto, esa es la jugada normal. Y después siguió B6, ¿vale? Dando una salida quizá al alfil por B7. No lo sabemos. Quizás es lo que intenta, pero es bastante problemático, ¿no? La jugada B6 porque da un huequito al alfil más adelante, como pronto vamos a ver. Siguió A4, lo que amenaza es A5 claramente para tratar de abrir un poquito la posición del otro lado. Recordemos que el rey estaba muy inseguro en el centro del tablero, trata de encontrar refugio en el flanco de dama y de repente abrimos también el flanco de dama, pues entonces está en graves problemas. Siguió alfil D7. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, una jugada que parece bastante lógica y de hecho parece hasta deseable jugar el alfil a E7 para traerlo a F6, y evidentemente si trae el alfil F6 queda muy cómodo, ¿vale? Porque es una posición donde el alfil ataca a la torre, defiende al peón de G7, etc. Y además da salida a la otra torre. Sin embargo, no es posible. Para empezar no es posible porque estás perdiendo el peón de G7 con la dama, pero no es la mejor jugada. La mejor jugada es simplemente capturar al alfil. Increíble, porque ahora resulta que a la torre no te la puedes comer con la dama, pues porque está clavada por la dama blanca. Y tampoco te la puedes comer con el caballo, o más bien no te conviene, porque pierdes a la dama. ¿Cómo? Pues simplemente con alfil F4 que clava a la dama. Así que estaríamos ganando muy fácilmente aquí. Es por eso que después de la jugada A4... El negro no jugó alfil E7, que como les digo parece la jugada más apetecible, sino que jugó alfil D7, una jugada que no parece que hace mucho, ¿no? Es cierto, desarrolla una pieza, da salida a la otra, pero no parece que el alfil en D7 haga algo particularmente bueno por la posición negra. Siguió alfil A6, miren, aprovechándose de inmediato de tanto del huequito que provocó B6 como de la ausencia del alfil de C8 que se acaba de quitar a D7. Así que siempre hay que estar atentos a los inconvenientes que le crean sus propias jugadas a las piezas del rival, ¿va? Aquí siguió rey de 8, C4, poniendo en marcha, ya que las piezas, tanto la torre como los alfiles y la dama ya están desarrollados, solamente le falta la torre de A1, pero lo más probable es que tenga un propósito en la columna A, con la jugada A5. Y una vez que ya todos están haciendo algo, hay que poner también en acción a los peones. Recordemos que en la plena apertura no debemos mover tantos peones, pero ya no es apertura, ya estamos en el medio juego, ¿no? Ya estamos en la jugada 21. Así que C4 parece una jugada evidente porque estamos buscando abrir más la posición, ya sea con D5 o C5, porque aquí se encuentra el rey contrario una vez más. Caballo E7 y ahora C5. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque no te puedes comer el peón, ¿vale? Porque pierdes de inmediato.
si lo comes, vamos a suponer que haces peón por, seguiría la jugada alfil A5, que es demoledora por completo, ya que no puedes volver porque está el alfil de A6 y el alfil de A5 te da jaque, obligándote a ir a la casilla E8. Pero entonces simplemente peón por, y después de que la dama se quite, simplemente traemos la torre, la otra torre a la casilla E1, y observen qué fea posición del rey negro, ¿no? Aquí lo más probable es que terminemos recuperando al menos una pieza o la calidad, porque la torre de A8 puede ser atacada y no tiene muchos refugios, ¿no? Porque la dama cubre la casilla negra de B8, el otro alfil cubre la casilla negra de D8, por lo tanto parece que la torre está perdida, al menos la calidad. Entonces no parece que esta posición fuera muy buena para el negro, de hecho está completamente perdido, ¿vale? Así que después de la jugada C5 no puedes comer el peón, como hemos dicho, así que tuvo que jugar caballo F5, una especie de contraataque. Es que si no, ¿qué haces, no? Porque la dama no tiene mucho lugar a donde ir. Así que caballo F5 parece una razonable alternativa, pero el blanco simplemente captura la dama, y después de caballo por dama, H por G3, alfil por D6, y ahora haciendo el balance es verdad que el blanco sobrevivió al ataque el negro, perdón, sobrevivió al ataque del blanco, pero tiene varias desventajas. La principal es que su rey sigue estorbando sus propias piezas. Podemos observar que las torres siguen sin tener conexión, ¿vale? No están comunicadas, por lo tanto eso es un problema, es una desventaja. Y además tienen un peón extra las blancas, ¿vale? Tienen 6 peones contra 5 de las negras. De todo lo demás parece que estamos iguales, ¿no? 2 torres cada quien, 2 alfiles cada quien y un peón extra de las blancas, ¿no? Pero fuera de eso parece que las negras salieron airosas, entre comillas, ¿no? Porque están en desventaja, pero todavía aguantan. Es una posición que se puede resistir, ¿vale? Siguió torre E3. Recordemos que esta es una partida real, para ejemplificar a qué tipo de posiciones podemos llegar, ¿no? ¿Cómo puedes continuar una partida? Siguió torre E8, torre F3, amenazando quizá con entrar a la casilla F7, donde atacas toda la séptima fila. Siguió torre B8, alfil D3, torre E7, C4, una vez más, avanzando el peoncito para quizá crear problemas en C5 o D5. Siguió C5 de inmediato, pero entonces esto permite la jugada D5 del blanco, que sí es cierto que no es una gran ventaja, sí es muy molesta porque quita casillas importantes a las piezas negras. Siguió rey C7, alfil F5, intercambiando uno de los alfiles, y después de torre E8, rey F1, para que la torre no pueda penetrar cómodamente, ¿no? Si penetras, por ejemplo, a E2, quizá te puedan jugar alfil E3 y la torre queda amenazada porque el alfil hace cortocircuito. Siguió rey C8, A5, ya por fin cumplimos el objetivo de romper en la columna A y la torre va a poder entrar a participar, pues gratis. Siguió alfil E5, torre B1, alfil C7, alfil F4, torre D7, F3, peón por, torre A1, amenazando al peón. Es cierto que está defendido por el alfil, pero al alfil lo podemos eliminar de inmediato y a la siguiente nos comemos el peón, así que no habría ningún problema. Y después de alfil D8, evidentemente no quiere que te cambien el alfil ahora porque quiere aferrarse al peón extra. No tanto por el peón en sí mismo, sino que si la torre llega a comerte al peón de A5, también te ataca al de A7 y al de C5, por lo tanto te crea más debilidades. Así que después de la jugada alfil D8 siguió torre E5, torre por, alfil por, y el alfil está bastante bien. Las blancas ya no tienen un peón de más, pero ahora tienen mejor estructura, porque fíjense, los peones de A están doblados y aislados. El peón de C está aislado. Los únicos peones sanos son los de G y H, pero no parecen particularmente peligrosos porque no pueden pasar contra esta masa de peones blanca, ¿vale? Y por otra parte, el blanco tiene un alfil muy bien colocado en la casilla de 5 y la torre de A1 está expectante, que en algún momento puede comerse al peón de A5, ¿vale? Siguió H5, alfil C3, otra vez amenazando con otra pieza al peón de A5, torre B7. Aquí podemos comerlo, pero quizá no le pareció tan cómodo el jaque una vez que se cambia alfil por, torre por. A lo mejor el jaque en B1 le molestó a las blancas, por lo tanto no lo comieron, sino que sacaron su rey primero. De todos modos, el peón de A5 es indefendible, ¿no? No puedes venir a defenderlo con la torre porque está el peón de C4. Así que el peón de A5 está perdido para las negras. Siguió G6, rey de 2, torre B3, torre A2, torre B1 y ahora sí alfil por A5. A lo que siguió alfil F6, se rehúsa a cambiar los alfiles, le parece que es más defendible la posición conservando los alfiles. Alfil C3, torre G1, rey D3,
Este rey de 3 es para que la torre de A2 defienda al peón de G2, ¿vale? Siguió alfil por, rey por, y después de rey B7, torre A5 atacando al peón indefenso. Torre por G2, torre jaque, rey A6 y D6. Siguió torre por G3 y torre por C5. Y después de torre por F3 y rey D4, las negras abandonaron porque la victoria pues es más o menos sencilla para el blanco, porque no hay forma de que paren el peón. Por ejemplo, podemos ir con el rey directamente, ¿no? Aprovechando que la torre corta la entrada del rey por este lado, pues el rey simplemente puede ir a atacar, apoyar al peón, perdón. Incluso puede ir por acá o puede ir por acá y el peón no hay forma de que lo pare, ¿no? Incluso ni siquiera tenemos que sacrificar el peón. A lo mejor con la torre en D5 podamos evitar los jaques por detrás y coronar sin tener que sacrificar absolutamente nada, ¿no? La esperanza del negro podría ser sacrificar la torre a cambio del peón y con estos dos peones crearle ciertos problemas a las piezas blancas, pero la verdad es que los peones están muy lejos de la coronación, por lo tanto no parece que vayan a causarle ninguna clase de problemas a las blancas. Y es por eso que en esta posición precisamente las negras decidieron abandonar, porque les pareció que no tenía caso seguir peleando. Y bueno, recapitulando, entonces recordemos, el ataque Fegatelo del hígado frito tiene que ser específicamente contra la defensa de los dos caballos de la apertura italiana, o sea, después de E4, E5, caballo, F3, caballo, C6, alfil C4, el ataque Fegatelo es contra caballo F6, ¿vale? Si nos juegan cualquier otra cosa, ya no se puede jugar el ataque Fegatelo, solamente es contra caballo F6. Sin embargo, debo decirles que es una apertura muy común, así que es muy probable que sí la puedan utilizar en sus propias partidas, ¿vale? Y otra vez, lo importante de este ataque es justamente el punto F7, ¿vale? Que es el punto débil de la posición negra, así que simplemente jugamos caballo G5 y hay que recordar que todo se trata de eso, ¿no? De atacar al punto débil de la posición enemiga, que es el punto F7. Te tienen que jugar de 5, peón por, y ahora otra vez, solamente resulta si te comen con el caballo. Si te juegan cualquier otra cosa como caballo A5, caballo D4 o B5, que son las otras variantes, no se puede hacer el ataque Fegatelo. Por lo tanto, solamente con caballo por D5, pero otra vez, esta jugada es muy popular, así que lo más probable es que los jugadores principiantes o intermedios sí te coman con caballo, porque suena hasta natural comer con caballo, ¿vale? Pero entonces caen en caballo por F7, ¿vale? Que es una posición muy cómoda para el blanco, ya que una vez que el rey te come, dama F3, rey E6 es forzado, porque como les digo, estamos recuperando el caballo con toda la ventaja que conlleva. Y después de caballo C3 tenemos una posición bastante favorable en cuanto a la iniciativa, ¿no? El blanco no tiene ninguna clase de contrajuego. Es evidente que si no atacamos bien y el negro resiste, pues tiene un caballo de más, ¿vale? Pero es muy difícil resistir los ataques del blanco. Así que yo les recomiendo bastante que intenten este ataque, ya sea con el A3 que les mencioné aquí, que después de caballo B4 ponen el enroque corto, recuerden que es la principal, pero también les recomiendo que intenten A3 porque es muy forzado. Después de que le juegan A3, el negro tiene que convertir en C2 y después de rey D1, caballo por A1, caballo por D5 y tenemos una posición que el módulo es cierto que dice que está un poquito mejor el negro, pero a ver, defiéndete en esta posición, ¿no? Es bastante complicado. Entonces yo se las recomiendo ampliamente, tanto A3 como enroque corto y que ataquen libremente, ¿no? Porque el negro no tiene ninguna especie de contrajuego. Tiene una pieza de más, pero no parece que sea demasiado útil si observamos que todas están en sus casillas de inicio, ¿vale? Bueno amigos, espero que les haya gustado el análisis del ataque Fegatelo o ataque del hígado frito, que también se conoce así. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.